Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Edgar de los Santos y pertenezco a la parte de soporte técnico de Midas. Me gustaría saber si me están escuchando que por favor opriman el botón de la mano, si es posible. Ah, muchas gracias. En la sesión de hoy vamos a modelar un puente con vigas cajón postensadas y en la misma vamos primero a definir lo que son materiales y secciones y luego a generar la geometría, asignar las propiedades dependientes del tiempo del concreto, aplicación de cargas, condiciones de borde, etapas de construcción y luego vamos a la verificación de los resultados. Como pueden ver, la geometría del puente es creada, los materiales son definidos y las secciones, los nodos y elementos son creados y luego se aplican lo que son los tendones. Luego vamos a definir las etapas de construcción del puente y luego le vamos a asignar lo que son las cargas móviles. Este es el puente que vamos a modelar. Como pueden ver, tiene dos luces de 35 metros y un pilar de una altura de 10 metros. Esta es la sección cajón que vamos a utilizar en este modelo. Y estas son las etapas de construcción que vamos a definir. Como pueden ver, en la primera etapa se aplican lo que son las condiciones de borde y los soportes. Luego se aplica lo que es el cajón en sí con los tendones. Y en una tercera etapa se aplica lo que es la carga superimpuesta. Para esto, eh, ya todos me imagino que conocen lo que es el Midas Civil, la interfaz gráfica de usuario. En este modelo ya tengo lo que son las propiedades de materiales y secciones definidas para generar el modelo. Y como pueden ver, voy a utilizar concreto de grado 6000 con la STM, el estándar, que se puede encontrar en la base de datos de Midas. Y también definir lo que son las propiedades de los tendones. Estas son las propiedades del cajón que ya tengo definidas, pero como pueden ver en la definición de secciones, Midas nos da diferentes opciones para definir lo que es la sección cajón o de vigas postensadas o pretensadas. En este caso, estas son las propiedades de este cajón que voy a utilizar. Pero como pueden ver, solo con asignarle las diferentes dimensiones se puede crear muy fácilmente lo que es el área cross-seccional. Y también voy a utilizar un pilote de 1.5 metros de diámetro. Luego de esto voy a pasar a lo que es la generación del modelo. Como pueden ver aquí, puedo cambiar fácilmente lo que son las unidades. En este caso voy a utilizar metros. Y voy a empezar con la creación de los diferentes nodos para generar el modelo. Si hago clic derecho en la ventana de modelo, puedo generar nodos en Create Nodes, en donde voy a insertar un nodo en... Bueno, el software me está pidiendo si quiero guardar el archivo. Ya guardé el archivo y ahora voy a pasar a generar los nodos. Voy a crear un nodo en la coordenada 000, que es el origen. Y también voy a crear dos nodos a 35 metros cada uno en el eje X. Esto va a crear las tres partes de la viga, o para la creación de las dos vigas que componen el puente. Y para esto ya definí lo que son las distancias y ahora voy a pasar a aplicar. Como pueden ver, en la parte de abajo, mientras muevo el cursor,
el software automáticamente me dice en qué posición estoy. Como pueden ver, estoy en la posición en el origen en este caso, y luego a 35 metros del origen y 70 metros del origen. Luego de esto voy a pasar a generar lo que es el pilote o los nodos del pilote. Y en este caso voy a copiar este nodo, que es el nodo del centro del puente. Y luego de esto voy a pasar a trasladarlo. Lo voy a copiar a una distancia de menos 3 metros para conectarlo con la parte inferior del cajón. Y también voy a crear otro a menos 10 metros. Esto se hace en el eje Z, porque sería en el eje vertical. Y luego ahora voy a pasar a aplicar. Si voy a la vista frontal, puede ver cómo ya generé lo que son los nodos, y ahora voy a pasar a generar lo que son los elementos. Para esto voy a clic derecho y selecciono elementos y selecciono Create Elements para crear los elementos. Luego de esto voy a pasar a conectar, luego de definir lo que son las propiedades y la sección que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar concreto, y la sección va a ser la sección cajón que ya definí anteriormente. Y ahora voy a pasar, si selecciono esta conectividad de nodo y se cambia a verde, automáticamente puedo seleccionar los nodos que voy a conectar para generar el elemento. En este caso selecciono los nodos 1 y 2, y si roto el modelo pueden ver cómo se generó el mismo. Y luego voy a seleccionar los nodos 2 y 3 para generar la otra parte del cajón. Luego de esto voy a pasar a seleccionar la sección del pilote para generar el pilote en el modelo. Y para esto voy a conectar los nodos 4 y 5. Como pueden ver, fácilmente puedo rotar el modelo si selecciono las teclas control y el botón del mouse. Y como pueden ver, puedo moverlo muy fácilmente. Luego de esto voy a pasar a lo que es la definición de las propiedades dependientes del tiempo, en donde voy a definir lo que son la fuerza de compresión del concreto, como también puedo asignarle lo que son las propiedades para fluencia y retracción. Para esto puedo hacer clic derecho o puedo ir a la pestaña de propiedades, y luego puedo definir lo que son las propiedades dependientes del tiempo. Selecciono fuerza de compresión del concreto, y luego de esto voy a primero pasar a cambiar las unidades, porque en este caso voy a utilizar kips y pulgadas para definir las mismas, y luego paso a la fuerza de compresión. Aquí le asigno un nombre, y luego de esto selecciono el código que voy a utilizar para la definición de estas propiedades, y aquí le asigno lo que es la fuerza de compresión media a los 28 días, y como pueden ver se genera la gráfica automáticamente. Midas también nos da la opción de generar estas propiedades, se pueden definir por el usuario, pero en este caso yo utilicé uno de los códigos que tenemos para definir estas propiedades. Luego de esto voy a pasar a asignarle lo que son las propiedades para fluencia y retracción, en donde puedo seleccionar materiales dependientes del tiempo, y voy a pasar a definirlos.
Aquí, como tengo el concreto de grados 6000, le asigno las distintas propiedades al mismo. Y luego de esto paso, si quiero ver los resultados, puedo ver la gráfica que genera el software y luego puedo pasar a aplicar. Como pueden ver, acá está definido lo que es lo que son las propiedades para fluencia de tracción del concreto. Y luego voy a pasar a definir lo que es lo que sería el tamaño nominal para los elementos. Cuando definí lo que es las propiedades del material para la fluencia de tracción, el software me pide el tamaño nominal del elemento. Yo le asigné 12 pulgadas solo para definir esta propiedad, pero luego el software automáticamente puede generar el tamaño nominal del elemento. Para esto puedo ir a hacer clic derecho en el modelo, ir a propiedades y puedo cambiar los elementos o las propiedades de los elementos dependientes con materiales dependientes del tiempo. Aquí voy a seleccionar todos los elementos. Como pueden ver, seleccionó el tamaño nominal de cada miembro y también voy a seleccionar el código para definir lo mismo. Si selecciono que el software lo calcula automáticamente, puedo solo aplicar. Y si hago un botón en este cuadro acá, puedo ver el tamaño nominal de cada elemento. El software lo calculó automáticamente. Ya con esto se le asigna ese tamaño. Y luego de esto tengo que conectar o tenemos que conectar las propiedades, como son la fuerza de compresión con retracción y fluencia. Y para esto tenemos que utilizar un link entre los materiales. Si hago clic en Material Link, puedo seleccionar las diferentes propiedades que ya tengo definidas para lo que son fluencia y retracción, como también para lo que es la fuerza de compresión del concreto. Y en este caso selecciono el material que le voy a asignar estas propiedades. Lo agrego. Y acá pueden ver que ya está en negro porque ya estas dos propiedades han sido conectadas. Como pueden ver aquí. El worktree define todo o enlista todas las propiedades que le asignamos al modelo. Luego de esto voy a pasar a definir lo que son las propiedades o las condiciones de los soportes. Y para esto puedo ir a Boundary y definir lo que son los soportes en Define Support. Aquí le voy a asignar o voy a restringir todos los grados de libertad en la parte inferior del pilote. Si selecciono todos los grados o todos los grados de traslación y rotación, puedo restringirlos con este botón. Y como pueden ver, este es el símbolo en mida civil para representar los soportes. Está compuesto por un hexágono que está compuesto por 6 triángulos. Los 3 primeros o los 3 triángulos del lado derecho representan los grados de traslación y los 3 triángulos del lado izquierdo representan los 3 grados rotacionales del nodo. Como pueden ver, todos están seleccionados, lo que indica que todos los grados de libertad han sido restringidos. Y luego de esto le voy a asignar los grados de libertad a los nodos en los estribos. Para esto solamente voy a restringir los grados de libertad en Y y Z y luego paso a aplicar. Luego de esto voy a generar un link rígido en estos nodos para conectarlos con
conectar el tablero con el pilote, y también para generar lo que es esta conexión. Para eso puedo utilizar Rigid Links, y esta opción está debajo de la pestaña de Boundaries. En este caso voy a seleccionar un link rígido, y para esto voy a seleccionar el nodo master, que sería el nodo 4, y lo voy a conectar con el nodo 2. Como pueden ver, esto representa el rigid link en este caso, y luego de esto voy a pasar a dividir los elementos a dividir cada viga. Como ustedes saben, en los análisis de elementos finitos, mientras más divisiones en los elementos obtenemos, podemos obtener más resultados. En este caso, el software nos da resultados para las vigas cajón en las partes, en los extremos y a la mitad y las 3/4 partes del elemento. Si cada elemento tiene 35 metros, va a ser un poco difícil de obtener los diferentes resultados o los resultados tan exactos. Y para esto voy a dividir cada elemento beam o cada parte o cada viga en varios elementos. Para esto puedo seleccionar la opción de Divide Element. Y aquí puedo asignarle el número de divisiones que quiero aplicarle a cada elemento. Si selecciono cada cajón y le aplico, por ejemplo, 7 divisiones a cada uno, como pueden ver, ya tenemos más divisiones para lo que es la discretación o para obtener mayores o mejores resultados. Luego de esto voy a pasar a definir lo que son las diferentes cargas, y para eso voy a la pestaña de carga, y luego voy a asignar lo que son los casos de carga estática. Aquí voy a definir los diferentes casos de carga, como son el peso propio, también tenemos el preesfuerzo, tenemos la carga superimpuesta y el diafragma. Luego de esto voy a pasar a definir lo que es el peso propio de la estructura, y con esta opción el software automáticamente, de acuerdo a las propiedades asignadas a los elementos, calcula lo que es el peso propio. Y con esto primero voy a generar lo que son diferentes grupos de carga. Los grupos de carga usualmente se definen para lo que es la asignación de etapas constructivas, como vamos a hacer en este caso, en este modelo. Y para eso voy a definir los diferentes casos o grupos de carga que luego voy a asignar a cada etapa de construcción. Defino el peso propio. También defino el preesfuerzo. Diafragma. Y la carga superimpuesta. Luego de esto selecciono, para el peso propio, selecciono el caso de carga que definí anteriormente, como también selecciono el grupo de carga que acabo de definir. En este caso ambos son el peso propio, y luego asigno un factor de -1 en el eje Z para definir lo que es el peso propio de la estructura.
Ya con esto pude definir el peso propio y luego voy a pasar a asignarles diferentes cargas al puente. Le voy a asignar cargas de beam o cargas sobre cada cajón, y para esto puedo asignar element o element beam loads. En este caso, en la pestaña de carga puedo seleccionar este tipo de carga, y luego de esto puedo ya cambiar a kilonewtons y metros. En este caso voy a rotar o a ir a la vista frontal del modelo y voy a seleccionar los elementos beam. Aquí tengo ya seleccionados los elementos a los cuales le voy a asignar la carga, y luego de esto selecciono el caso de carga. En este caso va a ser la carga superimpuesta, como también el grupo que voy a asignar a las etapas de construcción un poco más tarde, y luego paso a aplicar. Defino la carga que voy a utilizar. En este caso van a ser 12 kilonewtons por metro, y en la dirección global Z para que sea vertical, y como pueden ver es negativo para que se aplique en dirección gravitacional, y luego paso a aplicar. Como pueden ver, aquí está aplicada sobre el cajón, y luego de esto voy a pasar a definir lo que es la carga para el diafragma, y con esto voy a seleccionar el tipo de carga es nodal o nodal load, y aquí defino lo que es ese tipo de carga. Le aplico lo que son el caso de carga y el grupo de carga. En este caso va a ser diafragma, y selecciono el nodo en el cual voy a aplicar la misma. Como pueden ver, aquí está ya aplicada esta carga, y ahora voy a definir lo que son las propiedades de los tendones. Para definir las propiedades de los tendones puedo ir a carga, y luego en la pestaña de carga puedo ir a las cargas de preesfuerzo, en donde voy a definir las propiedades de los tendones. Aquí le asigno un nombre. Selecciono el tipo de tendón, en este caso es posensado, y selecciono el material. Como pueden ver, ya tengo el material definido anteriormente, y luego de esto voy a definir lo que es el área. Si hago clic en este botón, puedo especificar el diámetro y el número de torones que voy a utilizar. Como pueden ver, se genera automáticamente lo que es el área de los tendones, y luego especifico lo que es el diámetro del ducto. Selecciono el coeficiente de relajación que voy a utilizar, y luego de esto especifico. Como pueden ver, el software especifica lo que es la flexión de curvatura, también se puede cambiar, y los diferentes factores de fricción. Luego de esto hago clic en OK, y como pueden ver ya tengo definido lo que es la propiedad del tendón. Ahora voy a pasar a asignar estas propiedades al tablero o a las vigas. Y luego de esto voy a pasar para la asignación de esto. Tengo los puntos
ya definidos. Tengo los puntos en los tendones ya definidos en una tabla de Excel. En este caso voy a buscar estas propiedades. Como pueden ver acá, tengo ya lo que son las propiedades de los tendones definidas. Y para esto voy a asignar las mismas. Si hago clic en Tendon Profile y agregar, puedo agregar el perfil del lado izquierdo. Y en este caso puedo asignarles, selecciono la propiedad del tendón que voy a utilizar, el tipo de inserción que va a ser en este caso en 3D. Luego de esto voy a pasar a insertar los puntos en donde voy a insertar el tendón. También selecciono los elementos que voy a utilizar. En este caso voy a seleccionar los elementos. Como pueden ver acá ya se seleccionaron. Y luego voy a pasar a pegar las coordenadas que ya les mostré anteriormente. Luego de esto fijo los puntos en donde quiero que pase exactamente los tendones. Y luego de esto voy a pasar a aplicar o hago clic en OK. Si giro otro modelo pueden ver que el tendón del lado izquierdo ya está insertado en el modelo. Y hago lo mismo para el tendón del lado derecho. Selecciono las propiedades. Luego de esto selecciono los elementos que voy a utilizar o que les voy a asignar estas propiedades. El tipo de inserción. Y luego de esto voy a pasar a insertar lo que son las coordenadas. Aquí selecciono los puntos que quiero fijar. Y como pueden ver ya los tendones fueron asignados en ambas partes del modelo. Luego de esto voy a pasar a definir lo que son las cargas de los tendones. En este caso voy a cambiar a milímetros. Y luego voy a pasar a definir las diferentes cargas. Para esto voy a la pestaña de carga, voy a la pestaña de o a preesfuerzo y luego selecciono Tendon Prestress Loads. Aquí selecciono el caso de carga y el grupo de carga y luego selecciono los tendones al cual le voy a aplicar esta carga. Y en este caso voy a seleccionar el tipo de carga que voy a definir o que voy a asignar a cada uno, a cada tendón. Como pueden ver puedo aplicarle carga en ambos extremos y luego paso a agregar.
Luego de esto voy a pasar a asignar lo que son los grupos o grupos de estructura. Y en este caso voy a pasar a la pestaña de grupo, en donde voy a asignar cada grupo estructural a lo que es, voy a asignar cada grupo para luego activar o desactivar en las etapas de construcción. Para esto, en los grupos estructurales, primero voy a definir los diferentes grupos. Y luego de esto voy a pasar a seleccionar los diferentes elementos que pertenecen a cada grupo. Si selecciono estos elementos y arrastro y suelto estas propiedades, como pueden ver, se las pude asignar a este grupo estructural. Luego de esto hago lo mismo con el pilar. En este caso, se le asigna el modelo. Y también hago lo mismo con hago lo mismo con lo que son los grupos de condiciones de frontera para definir los soportes. Luego de esto voy a pasar a lo que son lo que es la definición de las cargas móviles. En este caso, voy a aplicar, voy a la ventana, a la pestaña de carga y selecciono cargas móviles. Aquí selecciono el estándar que voy a utilizar o el código. Como pueden ver, tenemos diferentes códigos en la base de datos. Y en este caso voy a utilizar el hash del RFD. Y voy a pasar a definir lo que son las líneas de tráfico. En las líneas de tráfico voy a definir la primera línea, que va a tener una excentricidad de 3 metros y un espaciamiento entre las gomas de 1.8 metros. La excentricidad se va a medir desde la línea o elemento lineal. En este caso van a ser estos elementos. Y como pueden ver, selecciono la distribución. En este caso van a ser elementos lineales. Si tuviéramos un puente, diría yo de otra forma, podemos también seleccionar una distribución entre las vigas transversales. Pero en este caso también podemos seleccionar lo que es la dirección de movimiento. En este caso vamos a utilizar movimiento en ambas direcciones. Y como pudieron ver, ya definí lo que son los puntos que componen esta línea. Y luego clic en OK. Si roto el modelo pueden ver esta línea ya definida. Y hago lo mismo para la línea número 2.
Como pueden ver en este caso, ya pude generar la otra línea. Y luego de esto voy a pasar a asignar lo que es el vehículo que voy a aplicar en este modelo. Para esto selecciono los vehículos, como pueden ver aquí, y voy a generar o agregar uno de los estándares que tenemos en Midas Civil. Aquí voy a seleccionar este estándar y luego de esto voy a pasar a aplicar o agregar este estándar. Luego vamos a definir lo que son los diferentes casos de carga para este vehículo. Voy a definir el nombre y como pueden ver podemos asignar los diferentes factores de escala para lo que son las presencias o factores de presencia múltiples con el número de líneas y los diferentes factores de escala. Muted. El número mínimo de líneas que van a estar cargadas, en este caso es una, y el máximo va a ser 2, ya que solo tengo 2 líneas. Selecciono las líneas que le voy a asignar a este caso de carga y luego paso a aplicarlo. Ahora voy a pasar a definir lo que son las etapas de construcción. Y para esto voy en la misma pestaña de carga a definir lo que son Construction Stages. Para definir las mismas, primero voy a agregar la primera etapa de construcción, que va a tener una duración de 30 días, en donde voy a asignar o activar el grupo que está compuesto por el pilar. También voy a agregar lo que son las condiciones de borde y voy a agregar el peso propio de la estructura. Aplico y ahora voy a definir la segunda etapa de construcción, en donde voy a agregar el grupo de vigas con la fecha de activación de 30 días. Esta etapa va a tener una duración de 0 días o solamente para representar que las vigas fueron llevadas al lugar. Y luego de esto también paso a aplicar esta etapa de construcción. Aplico el diafragma y las cargas de preesfuerzo. Y luego aplico la tercera etapa de construcción, en la que va a constar de 10.000 días y voy a aplicar la carga superimpuesta. Como pueden ver aquí ya tengo las etapas de construcción definidas y puedo fácilmente verlas acá si cambio las diferentes etapas. Luego de esto voy a pasar a Construction Stage, a Analysis Control. Si voy a la pestaña de análisis y voy a Construction Stage, primero tengo que ir a la etapa base, en donde puedo cambiar o modelar el modelo o modificarlo. Y aquí puedo seleccionar las diferentes opciones para las etapas constructivas, como también puedo seleccionar lo que son las propiedades dependientes del tiempo, como pueden ver aquí. Y como pueden ver acá, ya todas las propiedades están definidas para lo que es el modelo. Luego de esto voy a pasar a
mostrar el archivo en donde ya tengo el modelo o los resultados. Y para la verificación, para ver los resultados, primero podemos generar lo que son diferentes casos de cargas o combinaciones de cargas. Como pueden ver aquí, el software automáticamente genera lo que son combinaciones de carga definidas por los diferentes códigos. Como pueden ver aquí, podemos seleccionar dentro de varios códigos para generar estas combinaciones. Y así se genera automáticamente. Luego de esto podemos ver los diferentes, por ejemplo, esfuerzos. En donde el software nos muestra los esfuerzos en varias posiciones o puntos de la viga, en este caso. Podemos seleccionar los diferentes esfuerzos. Si vamos, por ejemplo, a la tercera etapa de construcción, podemos ver los diferentes esfuerzos en la posición 1 de la viga, como pueden ver aquí. El software provee esfuerzos en diferentes posiciones, como ya les había mostrado. Como también podemos ver los diferentes resultados en forma de tabla. Por ejemplo, esos serían los resultados en la posición 1 de la viga debido a las cargas móviles. Y si por ejemplo queremos ver estos resultados en forma de tabla, solo tenemos que seleccionar la combinación de carga que queramos verificar, como también las posiciones o las partes en donde queremos verificar los resultados, y también las posiciones de la viga en donde queramos ver los resultados. Como pueden ver, aquí puedo generar fácilmente lo que son los resultados en forma de tabla. Y si por ejemplo quiero exportarlos a Excel, solo hago clic derecho y selecciono la opción de Export to Excel, en donde puedo seleccionar el sitio primero donde voy a guardar el archivo. Y luego de esto el software genera una tabla en Excel en donde puedo luego de que el software lo genera, me da me informa que la exportación fue completada, y luego de esto puedo ir a la carpeta en donde guardé el archivo y luego seleccionarlo. Como pueden ver, fácilmente pude generar los resultados en forma de tabla. También podemos generar lo que son o ver las diferentes pérdidas en los tendones debido a cada etapa de construcción. Como pueden ver aquí, podemos ver en la segunda etapa las diferentes pérdidas en los tendones, o en la tercera etapa. Esto lo podemos ver en forma de tabla, como también lo podemos ver
para diferentes etapas. Como pueden ver, en la segunda etapa fue donde activé los tendones, y ya en la tercera etapa podemos ver las diferentes pérdidas debido a los diferentes factores, como son influencia de tracción y también la relajación de los tendones. También podemos ver en forma gráfica las pérdidas de los tendones si seleccionamos el tendón que queramos verificar y seleccionamos la etapa de construcción en la cual queramos verificar las pérdidas. Como pueden ver, el cambio en las fuerzas de los tendones. Aquí podemos verificar. Esto es muy útil cuando tenemos varias etapas de construcción para ver la información en forma gráfica. También podemos verificar lo que son los diferentes momentos debido a las cargas móviles. Si vamos a la pestaña de resultados, podemos seleccionar el Moving Load Tracer y podemos verificar los diferentes, por ejemplo, momentos que generan las cargas móviles. Seleccionamos un elemento o en este caso el elemento 2, y aplicamos y podemos ver los diferentes diagramas debido a la carga móvil en este caso, como pueden ver acá. Luego de eso podemos jugar con los diferentes resultados, y eso fue solamente una pequeña introducción a lo que son o a lo que es el modelado de vigas cajón postensadas. Si tienen alguna pregunta, por favor la pueden realizar en la ventana del chat, o también pueden escribirnos a .santos@midasuser.com. Muchas gracias por participar.